texto base. Ya tenemos allí todos la ubicación, tenemos allí el texto sagrado a la mano y entonces vamos a aprender. Quiero que tomemos un texto base, mis amados, muy dispuestos para recibir lo que Dios nos quiera dar. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios y nos vamos a ubicar allí en la parte inicial del capítulo 5. Amén. Qué bueno cómo se mueven de hermoso estas Biblias aquí, de toda la gente que quiere recibir, que quiere aprender. Esto es hermoso, esto es muy precioso, amado. Qué bendición. Entonces, carta a los Efesios, capítulo 5. Voy a leer allí la parte inicial del capítulo y con base en ese texto, pues vamos entonces a meditar y dejemos, como lo pedimos, amado, que la palabra nos pueda bendecir y nos pueda ministrar y nos pueda alentar y fortalecer con toda esa bendición del cielo. Dice allí la palabra, honrando la gloria del Eterno, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Allí ese texto, como comienza el capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Qué bendición. Gracias, hermana, muy amable. Ya lo tenemos también aquí. Tenemos todas las ayudas allí a disposición para que haya mayor edificación, que el estudio lo aprovechemos al máximo. Amén. De hecho, pues le decimos al Señor que nos ministra a través de la palabra. Mire cómo comienza de hermoso este capítulo 5, la carta a los Efesios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El tema que vamos a trazar con la ayuda de Dios lo encontramos allí mismo. Ahí está, eso es, imitadores de Dios. Qué bueno. Vamos a correr por la palabra, vamos a reflexionar, vamos a dejar que, aleluya, gloria a Cristo, que todo esto produzca en nuestro corazón un deseo vivo y profundo de vivir para Dios como el Señor quiere que lo hagamos. La carta a los Efesios es una epístola con un mover espiritual muy precioso, muy hermoso. Amén. Algunos teólogos, algunos estudiosos bíblicos llaman a la carta a los Efesios la epístola reina. Hay un derroche de bendición, de poder, de conocimiento de lo alto. Amén. Esta carta nos deja bastante motivados a cada día acercarnos más y más a la presencia del Señor. Qué bendición. Y bueno, mucho podemos mirar. Es tal el impacto, amado, de la carta, que cuando una persona termina de estudiarla con un corazón abierto, siente una pasión profunda por Dios. Cuando un pastor, cuando un líder, cuando un músico, un cantante, un adorador estudia detenidamente la carta, déjeme decirle que va a tener una experiencia que se va a representar en un deseo vivo por estar más y más cerca de la presencia del Señor. Amén. Esta carta pues nos enseña cosas tan preciosas y vamos a hacer un recorrido allí para que usted tenga el panorama en el cual la carta se nos es presentada, y nos ubicamos allí en el capítulo que hemos en la parte que hemos tomado al iniciar, y miremoslo allí rápidamente, ¿verdad? Son 6 capítulos, ¿verdad? Muy poderosos, muy preciosos. Por ejemplo, en el capítulo 1, vamos a ir ubicándonos allí, ¿verdad? Eso es. Por ejemplo, cuando usted va al capítulo 1, en el versículo 4, se nos dice, por ejemplo, que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces, allí voy a ubicarlos en el panorama. Les dije que hay una riqueza espiritual muy profunda, muy preciosa, muy hermosa. Entonces, por ejemplo, capítulo 1, versículo 4, dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Oiga eso, que el Señor nos escoge desde antes de la fundación del mundo con un objetivo: para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él. Cuando usted va al capítulo 2, en ese capítulo 2, por ejemplo, se nos dice que ahora tenemos vida, ¿verdad? Y el versículo 1 de ese capítulo 2 comienza diciendo: Él, hablando del poder de Dios en Cristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Cuando se exalta el capítulo 3, amado, gloria a Cristo, allí el capítulo 3 nos va a hablar de riquezas espirituales, de riquezas en poder de Dios, de riquezas en bendición y poder de lo alto. Capítulo 3, por ejemplo, el versículo 8 dice el apóstol en esa inspiración hermosa: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De hecho, vamos a ver que el término riqueza se encuentra en varias oportunidades en la carta, y no tiene que ver con riqueza, ¿verdad? Que tengo un edificio de 20 pisos, que tengo un carro. No, habla de las riquezas inescrutables de Jesucristo nuestro Salvador. Cuando vamos al capítulo 4, amado, como si lo anterior fuera poco, el capítulo 4 nos habla de la nueva vida en Cristo. Gloria al Señor, amén. Y por eso el versículo 22 de ese capítulo 4 dice el apóstol: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, y seguimos corriendo, aleluya, alabado Cristo. Entonces salto del capítulo 5 al capítulo 6, y el capítulo 6 nos va a hablar de la necesidad de revestirnos del poder de la autoridad del Señor, para que nunca vayamos a perder esta bendición tan hermosa que Dios nos ha dado. Y por eso el versículo 6, en el capítulo 6, versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Mire usted todo ese despliegue de espiritualidad, de poder, que encontramos en toda la carta. Le dije, si una persona llegare a estudiar detenidamente, frase por frase, texto por texto, versículo por versículo, palabra por palabra, va a quedar con un deseo vivo y profundo de acercarse al Señor, de vivir para Dios. Amén. Y por eso entonces, a manera de resumen, en el capítulo 5 hemos tomado la parte inicial, donde nos dice que podemos imitar a Dios. Cuando la palabra dice podemos imitar a Dios, pues es porque seguro que lo vamos a alcanzar. Recuerde que Dios nunca nos va a pedir en la palabra algo que usted y yo no podamos hacer. Recuerde eso, recuerde eso. Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos alcanzar. El día que Dios en la palabra nos diga que hagamos algo, es porque lo podemos alcanzar, lo podemos experimentar, lo podemos hacer una práctica en nuestra vida diaria. Qué hermoso es el Señor, amén. Entonces, bueno, vale anotar que si fuéramos a hacer lo que les dije ahora, de estudiar frase por frase, texto por texto, palabra, obvio, eso va a tomar mucho tiempo, pero después de todo eso va a quedar la experiencia de querer estar más cerca del Señor. Dice el apóstol en una inspiración hermosa: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y el Señor nos va a dar allí una serie de consejos que, si los ponemos en práctica, vamos a poder imitar a Dios. Ahora, cuando la palabra nos está diciendo aquí que imitemos a Dios, no es que nos vayamos a volver poderosos, ¿verdad? Seres con un poder extraordinario. No.
porque hay gente que Dios la llena de poder y se cree mejor que Dios, se enorgullece. Cuando la palabra nos está diciendo que podemos imitar a Dios, podemos vivir en santidad para Dios. Podemos llevar una vida consagrada a Dios y podemos tener una vida que agrada a la presencia de Dios. Amén. Entonces, no lo vaya a pasar por alto. Cuando la Biblia nos dice que podemos imitar a Dios, implica llevar una vida de consagración. No hay nada más atractivo en esta vida que una persona consagrada al Dios del cielo. En medio de tanto pecado, en medio de tanta depravación, en medio de tanta corrupción, en medio de tanta apostasía, mire, amado, en medio de todo eso, no hay cosa más llamativa que un creyente consagrado a la presencia del Señor. Amén. No hay nada más llamativo, amado, que eso. Y se entonaban unos cánticos muy preciosos. Estamos preparados, ¿verdad?, para ese encuentro con Dios. Por ahí nos preguntaban que si estamos velando como Dios nos indica en la palabra, ¿verdad? Y vale anotar que velar implica estar bien despierto. Vale anotar eso, ¿verdad? Entonces por ahí nos hicieron la pregunta que si estamos velando como aquellas vírgenes que tenían esa lámpara encendida, ¿verdad? Bueno, hay una pequeña nota para que siempre estemos dispuestos para la gloria del Señor. Amén. Y entonces, cuando la palabra habla de imitadores, dice como hijos amados, implica vivir para Dios. Sea usted una persona cada día más dedicada al Señor, más consagrada a Dios, más dedicada para el Señor. Amén. Qué bueno es Dios. Bueno, haciendo un poco de historia también, pues esta iglesia de Éfeso, en sus comienzos, conservó la pureza, conservó la consagración, pero que con el paso del tiempo fueron perdiendo estos elementos muy valiosos. Usted y yo nunca perdamos lo que Dios nos ha dado. Y hemos venido diciendo, nunca en la vida cristiana desmejoren. Cada día vayamos mejorando más y más. Se supone que usted y yo, un día de estos, vamos a la gloria eterna en la presencia del Señor. Amén. Recuerde que nuestra meta es el cielo. Recuérdelo que la meta nuestra es el cielo, la gloria eterna. Amén. Y que aquí estamos en una preparatoria. Usted se da cuenta, ¿verdad? Cómo las cosas se disipan aquí, cómo las cosas llegan a su punto final, pero que lo grande está es en la presencia de Dios. Lo grande, lo bello, lo precioso, lo hermoso es allá en la gloria eterna. Entonces el Señor aquí nos da este consejo y insisto, amado, estamos en una preparatoria, porque la meta final la tenemos allá en esa gloria eterna. Y entonces, si Dios nos está llamando a esa dedicación, miremos el consejo que Él nos da. Amén. Bueno, ya dijimos, podemos ser imitadores de Dios, podemos alcanzarlo. Viene una serie de consejos. Dice el versículo 2, entonces ya nos tomamos como un punto de partida la primera partecita y desarrollemos algunas anotaciones, algunos consejos. Para ser imitadores de Dios, dice el versículo 2, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenga muy en cuenta la última parte del versículo donde habla de olor fragante. Cada creyente debe ser un olor fragante a la presencia del Señor. Amén. Usted y yo hemos tenido la experiencia amarga de en algún lugar percibir un mal olor, ¿verdad? A nadie le agrada eso. A nadie le agradan los malos olores. Bueno, y hablando de personas que tienen los 5 sentidos bien ubicados, ¿verdad? Amén. Bueno, cada creyente debe ser para Dios un olor
fragante. Cuando Dios mira su vida, cuando Dios mira mi vida, ¿sabe esto, amado? Agradamos al Señor. Amén. Aleluya. Yo a veces digo, ¿cómo nos ve Dios a nosotros? Es importante que uno analice estas cosas. Amén. Es importante. Gloria a Jesucristo. Muy importante. Amén. Y entonces le dije, en medio de tantas cosas caóticas, en medio de tantas cosas que desagradan a Dios, Dios ve un creyente y dice Dios, allí hay una persona que me ama, que me sirve y que hace cosas tan hermosas que ahora suben como un olor fragante a mi presencia. Amén. Jesucristo, en su sacrificio perfecto, se convirtió en una ofrenda grata a la presencia del Señor. Hemos dicho, amado, que cada creyente debe ser una ofrenda grata a Dios. Cada vez que Dios mire nuestra vida, Dios tiene que deleitarse. Dios tiene que deleitarse cuando Dios ve su vida. Oh, gloria a Jesucristo. Cuando Dios ve mi vida, Dios se agrada. Dios se goza. Dios se deleita. En mis oraciones le digo, Dios, enséñame cada día a deleitar tu corazón. Volvemos a decirlo, ¿será que lo podemos alcanzar? Claro que sí. No olvide el tema, sed imitadores de Dios. Imitadores de Dios. Ahora, vale anotar, una persona en pecado no puede agradar a Dios. Una persona en pecado no puede agradar al Señor. Por eso usted y yo debemos emprenderle una guerra a muerte al pecado. Que no es fácil, No es tan fácil como usted se lo imagina, pero lo podemos alcanzar con la ayuda del Señor. Entonces, vamos mirando, dice ahí, versículo 2, entonces, andad en amor. Dice, tal como Cristo nos amó. La última parte del versículo 2 de ese capítulo 5, no olvide, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No lo vaya a olvidar eso, amado, que quede impreso en su corazón. Ahora, como estamos hablando de más dedicación, más consagración, más acercamiento, entonces analicemos los versículos que continúan allí. Dice, fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Amén. Entonces, agradando a Dios, siendo imitadores de Dios, cumpliendo el propósito de la palabra, para llegar a ese objetivo dice, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra. Oiga, dice Dios, esas cosas ni aun debemos mencionarlas, dice la palabra. ¿Cómo será lo que desagrada ese tipo de pecados a Dios? Porque todo pecado desagrada a Dios. Amén. Mire, hoy hay un peligro muy grande. Escuche esto, pueblo santo. Hoy hay un peligro muy grande que la gente ve el pecado como algo tan normal. Ahí está el error. Hoy la cristiandad y el mundo entero ve el pecado como algo tan normal. No, amado, usted y yo no podemos mirar el pecado normal. El pecado desagrada la presencia del Señor. Amén. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Mire, es más, el pecado endurece tanto los corazones que hay casos en que la gente se endurece tanto que ya no llora cuando peca. El día que cualquiera de nosotros llegare a pecar, sintamos dolor. El día que cualquiera de nosotros llegare a pecar, sintamos dolor, sintamos preocupación, remordimiento. Amén. Decir, Señor, guárdame de irte a fallar, Dios. Una persona peca
No es el caso aquí, ¿verdad? No es el caso. Pero hay personas que pecan y, por ejemplo, siguen participando de un altar. ¿Tan normal eso? No es el caso, ¿verdad? Pero hay personas que pecan y siguen participando de un altar, como si no hubiera pasado nada. No, no, amado. El día que cualquiera de nosotros llegare a pecar, sintamos dolor. ¿Cuál es el paso siguiente? Pidamos perdón, ¿verdad? Pidamos perdón y decirle: Señor, guárdame de volver a fallarte. Yo en mis oraciones le digo: Señor, guárdame de irte a fallar, Dios mío. Amén. En mis oraciones: Señor, guárdame, porque nosotros tenemos que elevar ese tipo de oraciones, amado. Amén. Le dije ahora, hay personas que pecan y todo tan tranquilo, como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Y de hecho hay personas que pecan y se pavonean. No, amado, no, no. Por eso Dios nos deja en la palabra un remedio: pedir perdón y ser lavados por la gracia divina de nuestro Dios y Salvador. Amén. Entonces mira, aquí está diciendo: fornicación y toda inmundicia o avaricia ni se nombre entre vosotros. Gloria a Cristo. El día que una persona peca, ya le dije, debe sentir dolor. Debe sentir dolor, amado, ¿verdad? Y si no lo llegaremos a sentir, hay un corazón endurecido. Entonces, el día que una persona llegare a pecar, llámese pastor, llámese líder, músico, cantante, adorador, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, sentir dolor, llorar. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Verdad? Pedir perdón. Cuando se peca, se pide perdón. Se pide perdón. Vea esa enseñanza tan hermosa que Jesucristo nos da con aquel hijo pródigo, que cuando llega, después de hacer una reflexión profunda, cuando está comiendo de lo que comen los cerdos, él dijo: pero ¿cómo yo llegué a este punto tan bajo? Oiga, ¿cómo llegué yo a este punto tan bajo, queriendo comer de lo que comen los cerdos? Y este hombre dijo: ya no más, me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi padre, y lo primerito que le voy a decir es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Qué hermoso, ¿verdad? Porque hoy se pierde la noción del arrepentimiento. Ya la gente no quiere aceptar esa palabra arrepentimiento. El arrepentimiento es bíblico. Amén. Y Cristo entonces da esa enseñanza cuando aquel hombre dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu... Oiga, qué enseñanza tan preciosa, hermano. Amén. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como a uno de tus jornaleros. Y el Padre lo perdona. Porque el día que una persona se arrepiente de corazón, el Padre Celestial le perdona. El día que haya un arrepentimiento sincero, Dios perdona. Un arrepentimiento sincero. Entonces, fornicación, todo tipo de inmundicia, avaricia, eso ni se nombre entre vosotros, ¿verdad? Gloria a Cristo. Nadie mire la fornicación como algo normal. Es un pecado. Es un pecado ante los ojos de Dios. Si hay algo pendiente, hay que arreglarlo delante del Señor, ¿verdad? Nadie mire ese acto como algo normal. ¿Lo estamos entendiendo, verdad, amado? Algo más, vamos. Luego, aparte de que estas cosas dicen, no le conviene a los santos. Nada de esto le conviene a los santos. Amén. Nos leyeron ese texto tan hermoso por allá de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, desde el versículo 9, ¿verdad? Amén. Ahora somos un pueblo santo. Antes estábamos en tinieblas, pero ahora estamos bajo la luz de la gloria y de la presencia del Señor. Algo más.
Luego el versículo 4 dice, ni palabras deshonestas, ni necedades. Y bueno, sigue hablando allí de una serie de elementos. Dice, tampoco conviene. El pecado no tiene relación con Dios. El pecado no agrada a Dios. Por eso empréndale guerra al pecado. Empréndale guerra al pecado, ¿verdad? Más en este tiempo, cuando el pecado asedia por todas partes. Aleluya. Y para que no haya la más mínima duda, el versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, ¿verdad? Cuidado. La palabra dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y no olvidemos que somos el templo del Espíritu Santo. Amén. Y esto hacemos énfasis en este punto, amado, porque vuelvo a insistir, el problema de la cristiandad a nivel general es que se ve el pecado como algo tan normal. No, no. Bien lo está diciendo la palabra. Esto no conviene a los santos. Y dice que ninguna persona que practica esto va a tener herencia en Dios. Si hay alguna familia aceptando la fornicación, si hay alguna pareja en tal situación, mire, arregle las cosas con Dios, arréglelas, sencillo, haga algo sencillo pero muy significativo. En una iglesia donde estuvimos pastoreando nosotros, había una pareja en el acto de fornicación y en un momento Dios trató con ellos. En algún momento del culto Dios trató con ellos. Qué hermosos los tratos de Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo les hizo reconocer que estaban mal delante de Dios. Porque qué bueno cuando el Espíritu Santo nos dice, está haciendo cosas malas ante los ojos de Dios. Porque es que el Espíritu Santo no es solamente para danzar y para gritar. Porque hay personas a quienes el Espíritu Santo les sirve solamente para danzar y danzar. No. El Espíritu Santo nos dice, cuidado, no se desvíe, cuidado, usted es hijo de Dios, cuidado, no le abra las puertas a las tinieblas, cuidado, no le dé pauta para que el pecado domine su vida. Eso también hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Aleluya, qué bueno es el Señor. Y entonces, en algún culto a una pareja, Dios les hizo ver que estaban desagradando al Señor. Ellos vivían en fornicación, ¿verdad? Ya habían escuchado varias veces la palabra y dijeron, hermano, ¿qué hacemos? Hagan algo sencillo pero significativo a los ojos de Dios, ¿verdad? Porque ellos pensaban que necesitaban un mundo de dinero para hacer una recepción, ¿verdad? Para miles de invitados. Y no se pongan en eso, porque no tienen el dinero, van a quedar endeudados y después peor el problema. Van a hacer algo sencillo, una ceremonia sencilla pero muy significativa, y así se hizo, ¿verdad? Un día se fueron a la notaría, celebraron su matrimonio civil, luego muy contentos, a los pocos días hicimos una ceremonia sencilla en la iglesia, ¿verdad? Allí estaban ellos con sus familias, un grupito de invitados. Y la recepción, hermano, la recepción sencilla, ¿verdad? Nos fuimos a una tortica y un plato muy delicioso. Un arrocito con unas papitas saladas y un huevo frito. ¿Cómo sería tan delicioso el plato? Que hasta repetí. ¿Verdad? Porque lo que se trata es de hacer algo sencillo, significativo, con tal de agradar la presencia del Señor. Porque hay parejas, bueno, no es el caso aquí, pero hay parejas que todos los años en la iglesia y que voy a arreglar y que voy a arreglar y hermano, que voy a arreglar, pero nunca arreglan nada.
y que vamos, es que espere que llegó, ¿verdad? Está, y no arreglan nada, mire, y puede llegar el rapto de la iglesia y se quedan por estar pecando ante la presencia del Señor. ¿Qué dicen ustedes? Así es, así es. Entonces ningún fornicario inmundo tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Todo esto porque podemos imitar a Dios. Usted y yo podemos imitar a Dios. Para imitar a Dios tenemos que desprendernos de las prácticas del mundo. ¿Cómo va a imitar una persona a Dios si siguen las mismas cosas? Tenemos que romper con el mundo. Tenemos que arrancar del corazón toda práctica pecaminosa. Tenemos que arrancar de raíz las cosas que no van con Dios, las cosas que no agradan a Dios. Y vale tener en cuenta también, les dije de muchos problemas a nivel general en la cristiandad, en el mundo entero. La gente dice, ¿verdad? No hay problema como estemos viviendo. No hay problema, sí. Si está en pecado hay un problema grande. Lo acabamos de ver en la palabra. Pero para estar más atentos todavía, hay personas que dicen, ¿verdad? Que no importa cómo la persona viva, que finalmente toda la gente van para el cielo. No, ¿quién dijo eso? ¿De dónde sacan esa herejía? Cuidado si alguno está alimentando ese tipo de conceptos. Cuidado, cuidado. Porque una persona por alimentar y por dar lugar a conceptos equivocados, también se puede quedar sin esa salvación hermosa que Dios ha prometido. Entonces podemos imitar a Dios. Algo más está diciendo aquí, bueno, que definitivamente, amado, vivir para el Señor, arrancar todo síntoma de pecado. El versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas. Lo que estamos diciendo, nadie os engañe con palabras vanas, porque puede llegar una nueva revelación. Hoy hay gente que tiene nuevas revelaciones. Cuidado con las nuevas revelaciones. Cuidado allá, por aquí. Cuidado con nuevas revelaciones, porque dice la palabra, nadie lo engañe con palabras vanas, porque puede llegar una persona a decirle, tranquilo, no hay problema, usted está bien, no hay problema, pues está adulterando, pero no hay ningún problema, está haciendo esto, pero... Y por eso la gente alimenta ese tipo de ideas. Por eso hay mucha gente que no le agrada la santidad. Oiga, amado, y sabe, la santidad es hermosa, sabe, y queremos vivir en santidad para Dios. Ya le dije, usted y yo estamos llamados a agradar a Dios. Entonces dice, nadie lo engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Algo más para cerrar. Aleluya, qué bueno es Dios. Como estamos hablando de ser imitadores de Dios, nótelo, imitadores de Dios, sí podemos vivir en santidad. Usted y yo todavía podemos llevar una vida más consagrada a Dios. Yo le pido a Dios, Señor, quisiera vivir más en consagración para ti, Señor, ayúdame. Hemos logrado un nivel de consagración, pero todavía podemos avanzar mucho más. ¿De verdad lo puede creer, amado? Podemos avanzar todavía mucho más. Viene un punto precioso. Es tal lo que Dios quiere que vivamos para Él, que no podemos participar de obras de pecado ajenas. Versículo 7, ahí seguimos, no nos hemos movido de esa partecita. Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Está hablando cuando una persona participa en pecados ajenos. ¿Cómo se llama eso? Eso es una especie de complicidad al pecado. Ninguno puede ser cómplice del pecado, ¿verdad? Hay una anécdota por ahí de un hombre que iba a alta velocidad por una autopista, ¿verdad? Y llega un agente del tránsito
lo hace detener y le dijo, se dio cuenta de que va a una alta velocidad, ya quedó registrado, así que va a tener un parte de $200 porque iba a alta velocidad. Y entonces el hombre, queriendo excusarse, le dijo a gente: yo soy creyente, voy a una iglesia y a veces tenemos batallas con el hombre antiguo. Dice: no fue culpa mía, fue culpa del hombre antiguo. Él fue el que hizo aumentar esta velocidad. Entonces el agente de tránsito le dijo: bueno, entonces a él le vamos a dar la multa de 300 y a usted una de 500 por complicidad. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, no podemos participar de los pecados de otro. Amén. Y sin que haya una mala interpretación, sin que haya una mala interpretación, ¿verdad? Cuando veamos a una persona en pecado, la llamamos y le decimos: hermano, hermana, usted está haciendo mal. No está bien lo que usted hace delante del Señor. Porque uno muchas veces celebra un pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que, con amor, pero también con autoridad, llamar a la persona, ¿verdad? Y decirle: no se preste para esto, ¿verdad? Uno de los consejos, por ejemplo, que nosotros tanto le damos a los jóvenes es: si no se han casado, no salgan solos, porque hay una alta posibilidad de que ese jovencito y esa jovencita caigan en un pecado de la carne. ¿Qué dicen ustedes? Se puede dar, ¿verdad? Se puede dar. Por eso les aconsejamos a tantos jóvenes, a tantas jovencitas: si no se han casado todavía, mire, respétense. Ya va a llegar el momento, ya va a llegar el momento de compartir, ¿verdad? Pero todavía no es el momento, ¿verdad? Todavía no. Esperen un momento. Por eso se le recomienda especialmente a la juventud. Bueno, ahora todos tenemos que tener cuidado, porque no es solamente un asunto de la juventud. Todos. Mire, definitivamente aquí tenemos que cuidarnos todos con la ayuda del Señor. Y entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, se llama a la persona con mucho amor, pero con mucha autoridad. Con mucha autoridad. Yo he llamado a muchos jóvenes y le digo: hijo, tenga cuidado. Hijita, tenga cuidado. Tenga cuidado. Nos acaban de decir por aquí que nosotros estamos todavía en un estuche de carne. Nos dijeron por aquí ahora, ¿verdad? Todavía estamos en un estuche de carne, ¿verdad? De carne. Todavía estamos en un estuche de carne, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne, ¿verdad? Aparece por allá, ¿verdad? De verdad, la primera tentación, y usted ve que la carne se va. La carne se va porque es débil. Pero cuando hay una persona fortalecida con el poder de Dios, es diferente. Entonces no seáis partícipes con ellos. Y luego el versículo 8 dice, ¿verdad? Porque en otro tiempo erais tinieblas. En otro tiempo no participamos de pecados ajenos. No somos cómplices del pecado. Y vuelvo a decir: si cualquiera de nosotros llegare a ver una persona, le llamamos con amor, con autoridad, y le hacemos ver las cosas, ¿verdad? Porque no se trata de destruir a una persona, se trata de enseñarle, y enseñarle, y enseñe, y luego que haya enseñado, siga enseñando hasta que la persona aprenda. Entonces no podemos ser cómplices del pecado, ¿verdad? Y luego dice, entonces no participemos con ellos. Dice ahora, porque en otro tiempo erais tinieblas. Note que está hablando en un pasado. Erais tinieblas, dice, mas ahora, ¿qué pasa ahora? Sois luz en el Señor, por lo tanto, andad como hijos de luz. Y quiero cerrar con este texto. Continuaremos hablando más de ese propósito de ser imitadores de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 8:
finaliza diciendo: andad como hijos de luz. Por eso es que la conducta del creyente es tan diferente a la conducta del mundo. Por eso es que la conducta del creyente es tan diferente a la del mundo, a la de la gente que no conoce a Dios. Por eso gócese el día que lo vean diferente. Gócese el día que la vean diferente. Eso es un motivo de gozo. El día que haya diferencia, ¿verdad? El día que lo aborden a usted en la calle y le digan: oiga varón, oiga mujer, yo veo que en usted hay algo diferente, y que usted tenga que abrir su boca y decir: Cristo me ha limpiado, Cristo me ha cambiado, Cristo me ha transformado. Tenga ese privilegio, ¿verdad? Tenga ese privilegio. Que algún día alguien lo aborde, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de la universidad, las personas del sexo opuesto, que tengan que decirle: oiga varón, usted tiene algo diferente. Usted tiene algo diferente. Que le digan: oiga mujer, yo veo que usted tiene algo diferente. Amén. Y que no nos quede otra alternativa sino decir: es que ahora Jesucristo está conmigo. Cristo me ha cambiado, Cristo me ha libertado, Cristo rompió las cadenas del pecado. No una religión, no una filosofía, no una creencia, no una doctrina más. Jesucristo, aquel que lo dio todo por nosotros allá en la cruz del Calvario. Aleluya. Bueno, quiere dar esa alabanza al Rey del cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Cerramos aquí y continuaremos hasta que nos quede impreso en el corazón que sí podemos ser imitadores de las cosas de Dios. Quiero cerrar allí, amado, con los versículos 10 y 11. Entonces el 8 finalizó diciendo: andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Amén. En el 9 hay un paréntesis dándole una explicación mayor, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Quiere decir, amado, cosas muy poderosas, muy preciosas. Hay un fruto de esa conducta, el fruto del Espíritu. Luego el versículo 10 y 11 dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Usted debe comprobar qué cosas agradan a Dios, porque no lo puede pasar por alto. Hay cosas que le agradan a Dios y hay cosas que le desagradan a Dios. Esa herejía que Dios recibe todo. No. Si alguna persona le llegara a decir a usted: no, es que Dios recibe lo que venga. Un momentito. Tenemos que sentarnos, abrir la palabra y hacer un análisis muy exhaustivo de eso que la persona está diciendo. Que si llegara cualquier persona a decirle: no hay problema, Dios recibe cualquier cosa. Un momentito, tenemos que sentarnos, abrir la palabra y hacer un análisis cuidadoso, exhaustivo, profundo de eso que está diciendo la persona. Y aquí hay un punto, dice: comprobando lo que es agradable al Señor. Usted y yo tenemos que comprobar a la luz de la palabra. Por eso cuando uno ve que algo se sale del contexto bíblico, uno dice: un momentito, eso no es de Dios. Un momentito, eso nada tiene que ver con Dios. Eso nada tiene que ver con Dios. Comprobando lo que es agradable. A Dios le agrada la pureza, a Dios le agrada la santidad, a Dios le agrada la rectitud, a Dios le agrada la integridad, a Dios le agrada la pulcritud. Dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Por ejemplo, cuando una persona va a mirar un programa de televisión, ¿verdad? Esto me va a edificar. Al sentarme allí y ver ese tipo de programa, esto me va a edificar. Esto me va a acercar más a Dios.
o esto va a despertar mis pasiones, me va a producir un deseo por las cosas. Todo eso uno tiene que analizarlo, ¿verdad? Todo eso tenemos que analizarlo. Gloria al nombre de Jesucristo, hay que analizarlo, amado. Cuando hoy, por ejemplo, tanta inmoralidad en los programas de televisión, ¿verdad? Usted, de hecho, si usted saliera y mirara en las casas de muchos creyentes, cualquier cantidad de personas están allí concentrados en todos esos programas de desafíos. Si usted fuera a la casa de muchos creyentes ahora mismo, si ahora mismo usted fuera a la casa de muchos creyentes, mire, todos allí concentrados en sus desafíos. Por eso la decadencia espiritual, por eso el deterioro, por eso el diablo entra, destruye, derriba. Por eso no hay libertad para el estudio de la gloria de la palabra, de la presencia del Señor. Amén, amado. Entonces comprobemos lo que es agradable delante del Señor. Y luego cerramos con el 11. Dice: no participe en las obras infructuosas de las tinieblas. No participe, ¿verdad? Papá, mamá, si sus chicos van a mirar algo que no los edifica, un momentito, se acabó eso. Se acabó eso, ¿verdad? No participe de obras infructuosas, porque volvemos al punto. Muchas veces somos cómplices del pecado. Somos cómplices del pecado. Por eso la decadencia, el deterioro espiritual, la frialdad, la apatía, ¿verdad? Gloria a Cristo. Me viene a la mente que en alguna ocasión una mamá un poquito desesperada trajo: hermano, ore por este muchacho rebelde. Ore, hermano, mire, únjalo con aceite, hermano, es un rebelde de primera, ¿verdad? Bueno, pues miremos dónde está el origen de esa rebeldía. Ah, claro. ¿Qué programa ve ese muchacho? Él ve esto. Ah, no, ahí no hay nada que hacer, ¿verdad? Miremos el origen de esa rebeldía, ¿verdad? Porque hay gente que viene y descarga la rebeldía en el altar de Dios, ¿verdad? Entonces, claro, ella trajo a su chico desesperada. Hermano, es que este hombre es rebelde. Yo no sé a quién salió, hermano. Yo no sé, ¿verdad? Yo no sé. Dios. Uy, al papá salió, ¿verdad? Porque, uy, es que mejor, ¿verdad? Y el pobrecito trabajando por allá y ella echándole la culpa al hombre. Le dije: miremos el origen de esa rebeldía. ¿Qué programas ve este chico? ¿Qué música escucha? Claro, ahí está. Entonces, no participe de obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndalas. Y continuaremos hablando de cosas hermosas para ser imitadores de Dios. Démosle gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias, Dios. Señor Todopoderoso, gracias porque una vez más nos permites aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Oh Rey Todopoderoso, eterno Salvador, gracias porque nos permites una vez más aprender cosas preciosas de parte tuya, Señor. Gracias por la edificación a través de la palabra, Señor. Gracias, Dios, por la edificación que cada día nos das a través de tu preciosa palabra. Gracias porque cada día podemos aprender cosas que nos edifican, Dios, que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Señor, gracias por todas estas cosas que nos hacen vibrar el corazón, que producen un deseo de ser imitadores de tu gloria y de tu presencia, Padre. Señor Todopoderoso, ayúdanos, Dios. Señor, que toda esta verdad quede impresa en los corazones, Padre mío. Que toda esta verdad quede impresa allí en lo profundo del corazón, Señor. Que podamos imitarte a ti, Señor. Que podamos llevar esa vida que agrada la presencia tuya. Amado, llevemos una vida que agrade a Dios. Varón de Dios, mujer de Dios, joven de Dios. Amado, llevemos esa vida que verdaderamente le agrada a Dios. Es hora de agradar a Dios con nuestra vida de santidad. Es hora de agradar a Dios. Es hora de agradar a Dios. Es hora de agradar a Dios con una vida recta, con una vida limpia, con una vida adornada con la presencia del Espíritu Santo. Oh, aleluya, Señor. Oh, amado, que nos apartemos cada día de toda obra de pecado. Que cada día nos apartemos más y más. Oh, aleluya, en el nombre de Jesucristo. Que cada día nos apartemos más y más del pecado. No se deleite en el pecado.
No se deleite en las cosas malas. Deleitémonos en Dios, en su gloria, en su presencia. Amado, usted y yo podemos llevar una vida más consagrada. Usted y yo podemos llevar una vida más consagrada a Dios. Aleluya. Usted y yo podemos llevar una vida de más consagración a Dios. Amemos la santidad. Vivamos para Dios. Los pocos días que nos quedan en esta tierra, amado, los pocos días que nos quedan sobre esta tierra, los pocos días que nos quedan sobre esta tierra, vivamos para Dios. Amemos a Dios. Apartémonos de todo pecado, de tanta maldad y tanto pecado. Aleluya. Rechacemos todo aquello que es contrario a la santidad de Dios. Rechacemos todo aquello que es contrario a la voluntad, a la santidad y al poder del Señor. Quiero vivir en santidad. Quiero vivir en santidad. Sabe, amado, allí en una actitud sincera, en una oración ferviente, vamos a decirle: Señor, quiero vivir en santidad para ti. Quiero vivir en santidad. Dame de tu santidad. Dame de tu santidad. Que yo pueda aborrecer el pecado. Que sienta en mi corazón rechazo por el pecado. Que mi corazón sienta el rechazo por el pecado. Que me deleite en ti, en tu gloria, en tu palabra, en tu presencia. Oh, aquí hay gloria de Dios, amado. Aquí hay presencia de Dios. Aquí hay gloria de Dios. Oh, Señor, aleluya. Oh, recuerde que su vida es templo del Espíritu Santo. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo, amado. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo. Joven, usted es templo del Espíritu Santo. Amada joven de la iglesia, usted es templo del Espíritu Santo.